Mi nombre es Natalia Sanabria y junto a mis compañeras Camila, Danis y Meilin hacemos parte de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio. Nosotras somos estudiantes de medicina de octavo semestre y el día de hoy les vamos a hablar de embarazo gemelar. Ahora bien, hablamos de embarazo múltiple al desarrollo simultáneo en el útero de 2 o más fetos, donde la prevalencia varía dependiendo de la región. En Estados Unidos y en Latinoamérica se han reportado una tasa de 9 a 16 por cada 1000 nacidos vivos, en Asia 8 y en África 17 por cada 1000 nacidos vivos. La gestación múltiple ha experimentado un incremento importante en los últimos años, donde puede presentar riesgos y complicaciones fetales y maternos. Es por eso que debemos mejorar la atención a los controles prenatales e intraparto. Existen dos tipos de embarazo gemelar, está el monocigoto y el disigótico, que esto varía de acuerdo a la cigosidad. ¿Qué es la cigosidad? Es el número de óvulos fertilizados, es decir, que hablamos de monocigótico al que tiene un solo óvulo fertilizado que se va a dividir en dos, es decir, que estos tipos de gemelos van a compartir el 100% de su ADN, mientras que se habla de disigótico al que tiene dos óvulos fertilizados por dos espermatozoides diferentes, estos van a compartir el 50% de su ADN. Hablamos de corionicidad al número de placentas, donde se le conoce a monocoriónico a una sola placenta y dicoriónico a dos placentas. El monocigótico va a poder tener una placenta monocoriónico o puede tener dos placentas dicoriónico, mientras que el disigótico cada uno va a tener su placenta. Hablamos de amniosidad al número de sacos amnióticos, donde está el monoamniótico, un solo saco amniótico, y biamniótico, dos sacos amnióticos. El monocoriónico puede tener una sola placenta y a su vez un solo saco, es decir, monocoriónico, monoamniótico. Ahora hablamos de biamniótico por los dos sacos, donde estos pueden tener una sola placenta y sus dos sacos, es decir, monocoriónico, biamniótico, mientras que el dicoriónico, las dos placentas, sí o sí cada uno va a tener su saco amniótico, es decir, que va a ser dicoriónico, biamniótico. En cuanto a las complicaciones fetales, la principal es la prematurez. Sin embargo, existen unas complicaciones exclusivas del embarazo monocorial. Una de estas es el síndrome de transfusión feto-fetal. Esto se da por una anastomosis, ya sea arterioarterial, venovenosa o arteriovenosa. Esta última, la arteriovenosa, puede presentar complicaciones como lo es la transfusión intragemelar. ¿Por qué? Porque el flujo va a ser unidireccional de tal manera que va a haber un desequilibrio sanguíneo, donde un feto, que se le conoce como el feto receptor, va a presentar manifestaciones como poligohidramnio y el feto donante va a tener déficit de volumen, también conocido como oligohidramnios. Esto se puede diagnosticar por ecografía. Sin embargo, en cuanto a la clínica, la madre puede referir un aumento de perímetro abdominal de manera abrupta. Otra complicación es la secuencia de anemia policitémica, también conocido como TAPS. Este es un trastorno en el que el feto donante va a presentar anemia y el feto receptor va a presentar policitemia. Esto lo podemos hallar mediante el Doppler de arteria cerebral media. Otra consecuencia es la secuencia de perfusión arterial reversa, antes conocido como el gemelo acárdico. Es donde un feto no va a presentar corazón. ¿Y por qué se presenta esto? Su principal causa es por la anastomosis arterioarterial, donde un feto en el periodo de embriogénesis va a presentar una sangre desoxigenada que viaja retrógradamente. Es decir que el tronco en la parte inferior va a ser más perfundido que en la parte superior, de tal manera que esto puede generar múltiples malformaciones que pueden involucrando como tal el tronco superior, entre estas la anencefalia o la acardia. Y en las complicaciones maternas podemos encontrar lo que es hiperemesis gravídica, trastornos hipertensivos como la preeclampsia, colestasis intrahepática o hasta enfermedades tromboembólicas. En cuanto a las complicaciones asociadas al parto, podemos encontrar lo que son las hemorragias obstétricas. Cuando se presenta un embarazo múltiple es de crucial importancia diagnosticar correctamente la corionicidad y la amnionicidad, es decir, el número de placentas y de sacos. Sin embargo, para poder hacer este diagnóstico correctamente, la ecografía tiene una alta sensibilidad y especificidad y es importante que ésta sea realizada antes de la semana 14.
Una vez realizado este procedimiento, se graficarán unos signos característicos, como lo vemos en la figura en la que se evidencia la presencia de dos masas placentarias. Básicamente en esta ecografía encontramos lo que es el signo de lambda. Este es característico de los embarazos bicoriales, es decir, dos placentas. Por otro lado, en la figura B se evidencia lo que es el signo de la T invertida. Esto representa un embarazo monocorial biamniótico, y es que básicamente esa delgada membrana que se observa ahí es la división de los sacos que se encuentran en una sola placenta, es decir, que va a haber solo una placenta y dos sacos. Es importante mencionar que cuando no es posible determinar la corionicidad de un embarazo múltiple con total seguridad, se debe asumir que se trata de un embarazo monocorial, a menos que pues se pruebe lo contrario. Pero ¿cómo vamos a determinar las posibles complicaciones durante el embarazo ecográficamente? Y es que existen algunos hallazgos, algunas mediciones ecográficas que nos permiten hacerlo, y es determinar la discordancia del peso fetal a partir de la longitud cráneo-caudal entre la semana 11 y la 14, o la diferencia de la circunferencia abdominal de más del 10% entre la semana 14 y la 21. Por otro lado, tenemos lo que son las técnicas invasivas del diagnóstico prenatal, en este caso el embarazo múltiple. Y cabe aclarar que estos procedimientos, al ser altamente invasivos, deben realizarse por personal médico entrenado, capacitado en este tema. Ahora bien, estas técnicas son llevadas a cabo bajo las mismas indicaciones en un embarazo simple, dado que nos permiten hacer un diagnóstico más certero de alguna trisomía. Nos permite también la confirmación del ADN fetal libre en sangre materna de alto riesgo. Y en este se hace, ¿en qué procedimiento? Se hace lo que es la biopsia corial, o más bien la biopsia de vellosidades coriales, que esta se realiza hasta la semana 16, mientras que la amniocentesis se realiza a partir de la semana 16. Una de las complicaciones más comunes en los embarazos múltiples, específicamente en los embarazos monocoriales, es el síndrome de transfusión feto-fetal. Clínicamente nos podemos hacer una idea o sospechar de este diagnóstico cuando las madres con embarazo múltiple refieren un aumento drástico o abrupto del perímetro abdominal. De ser así, lo que se recomienda para el personal médico es realizar ecografías lo más pronto posible, dado que esta enfermedad representa el 75 al 100% de la mortalidad de los fetos. Ecográficamente, ¿cómo lo vamos a ver? Ecográficamente, en el primer trimestre, la ecografía de translucencia nucal por encima de un percentil del 95, o más bien por una discordancia de la longitud cráneo-caudal mayor al 20% entre los fetos, o el flujo reverso o la ausencia del ductus venoso. En el segundo trimestre, la discordancia en el índice de líquido amniótico que no cumpla con los criterios de esta misma enfermedad, o la discordancia de la circunferencia abdominal entre los fetos y que ésta sea mayor al 20%. ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento para esta enfermedad? Dentro de las opciones del tratamiento está lo que es la coagulación con láser de las anastomosis vasculares bajo guía fetoscópica. Y aquí es importante mencionar que si la madre acepta este procedimiento, tiene una tasa de supervivencia en ambos fetos entre el 35 al 76%. Sin embargo, al ser un procedimiento altamente invasivo, pues va a generar complicaciones. Dentro de ellas está la muerte de un feto o de ambos durante el procedimiento o la semana siguiente, o también puede generar un recio selectivo, una ruptura prematura de membranas ovulares, un parto pretérmino, una corionitis, una hemorragia placentaria por un abruptus placentario. Y aquí es importante también mencionar que tan solo las complicaciones maternas representan el 5% de los casos. Si la madre acepta este procedimiento, debe realizarse un seguimiento ecográfico para evaluar el perfil biofísico cada 2 semanas a partir del procedimiento, y en caso pues que no acepte este procedimiento, existe otra opción, y es una opción paliativa utilizada años atrás, y es la apneorreducción serial. Esto con el fin de disminuir el polidrapnios y de esta forma pues generar un equilibrio de volúmenes entre ambos fetos. De acuerdo al control prenatal, seguiremos las mismas recomendaciones generales del protocolo de asistencia al embarazo normal, pero con algunas diferencias debido al riesgo aumentado en complicaciones. Se recomienda un aumento materno total aproximado de 16 a 20 kilos. Y en los embarazos múltiples, como son estos, aumenta la necesidad de nutrientes y vitaminas, por lo cual se recomienda
un buen aporte en alimentos como verduras, pescado azul e ingesta de frutas. También en estas maternas se les va a recomendar el aporte de omega 3, ya que va a ayudar al factor inflamatorio de la prematuridad. Estas maternas, lo ideal es que no consuman grasas saturadas, ni chatarras, ni comidas que no le aporten ningún beneficio. En cuanto a los micronutrientes, serán los mismos que en cualquier gestación, a diferencia que se va a indicar el ácido fólico hasta el final del embarazo. Se va a indicar ácido fólico de 1 miligramo día. Se va a indicar ácido fólico de 1 miligramo día, sulfato ferroso 300 miligramos día y calcio de 1200 miligramos día. ¿Deberían guardar reposo las maternas? Pues no se ha evidenciado que el reposo domiciliario disminuya el riesgo de prematuridad, pero sí se ha demostrado que este reposo conlleva un alto riesgo de tromboembolismo, por lo que se considera el reposo solo cuando la materna tiene una longitud cervical menor del percentil 5 y en estos casos pues se va a dar una profilaxis tromboembólica. ¿Cómo serán los controles prenatales de estas pacientes y también los controles ecográficos? Ahora, esto va a depender de la corionicidad de la gestación. Entonces, en gestación dicoriales no complicadas, las visitas serán cada 4 semanas tras ecografía del primer trimestre hasta la semana 32. Posterior a esta serán cada 2 semanas hasta la semana 36. Y en gestaciones monocoriales no complicadas serán visitas cada 2 semanas tras ecografía del primer trimestre hasta la 34. Después de ahí van a hacer visita semanal hasta final del embarazo. En cuanto a los controles ecográficos, estos van a ser, pues depende a si es una gestación dicorial o es una gestación monocorial. En cuanto a las gestaciones dicoriales, estos van a tener menos controles ecográficos que las gestaciones monocoriales. Esto con el fin de evaluar la longitud cervical, biometrías, valoración anatómica del feto, longitudes cervicales y mirar todo el estado general del feto. En estas maternas, debido al alto riesgo que incrementan, se les va a solicitar una visita preanestésica debido al riesgo en cesárea intraparto y pues en las complicaciones que pueden tener estas maternas, por lo que la visita, el control de visita con el anestesiólogo será a partir de la semana 32 hasta así no se haya definido la vía del parto. Los paraclínicos solicitados en estas maternas serán iguales que en cualquier embarazo, a diferencia que en tercer trimestre se solicitará un perfil de despistaje de preeclampsia, que va a incluir un perfil hepático, LDH, perfil renal, ácido úrico, proteína, creatinina en orina, y pues esto está realizado en todas las gestaciones múltiples, pues porque existe un alto riesgo de preeclampsia. En todas las gestaciones monocoriales se va a solicitar una ecocardiografía fetal a partir de la semana 3 a la 14 y otra en la semana 20 a la 22. Esto pues por el mayor riesgo de defectos cardíacos. En cuanto a las recomendaciones, como les dije, estas pacientes van a tener mucho más riesgo de preeclampsia, por lo que vamos a iniciar con ASA 150 miligramos cada 24 horas. Esto se va a hacer en todas las gestaciones múltiples y pues es ideal que se inicie desde la semana 12 hasta la semana 36. Si ya se iniciara después de la semana 17, esto pues no va a disminuir el riesgo de preeclampsia y puede aumentar sí el riesgo de desprendimiento de placenta. Por eso lo ideal es iniciar el tratamiento con ASA desde la semana 12 a la 16 hasta la 36. Seguido con las medidas preventivas, ¿cómo prevenir la prematuridad? Pues en pacientes asintomáticas con una longitud cervical menor de 25 milímetros, vamos a iniciar entre la semana 18 a la 24 la administración de progesterona vaginal. Esto ha demostrado una reducción del parto prematuro. Se iniciará tratamiento de 400 microgramos cada 24 horas de progesterona vaginal y se mantendrá hasta la semana 34. ¿En qué casos vamos a hacer cerclaje? El cerclaje solo va a estar indicado en pacientes con una incompetencia cervical, que se identifique pues una dilatación cervical asintomática mayor a 1 centímetro, pero menor a 5 centímetros, y esto antes de las 24 semanas. Si cumple esto, pues se va a indicar el cerclaje para evitar la prematura. ¿Cuándo vamos a realizar la finalización? En gestaciones multifetales sin complicaciones sobreañadidas, se finalizará la gestación de forma electiva para reducir la morbimortalidad fetal y materna. ¿Cuáles son las indicaciones? En una gestación gemelar dicoriónica, vamos a decir que es preferiblemente de la semana 37 a la 38. En una gestación gemelar monocoriónica diamniótica,
va a ser de la semana 36 a la 37 y una gestación gemelar monocoriónica monoamniótica preferiblemente de la 32 a la 32.6 semanas. En estas se va a administrar maduración pulmonar con betametasona 12 miligramos 24 horas, 2 dosis y una neuroprofilaxis con sulfato de magnesio según el protocolo. Ya hablando de una gestación triple, preferiblemente va a ser de la semana 34 a la 35, también vamos a realizar maduración pulmonar y sulfato de magnesio. Ya hablando de una gestación monocoriónica con antecedentes de cirugía fetal, se va a finalizar antes de la semana 34. Al momento de realizar la inducción del parto hay que tener en cuenta algunas situaciones. Primero, la precaución durante la maduración cervical e inducción de oxitocina, porque existe un mayor riesgo de rotura uterina, especialmente en pacientes con antecedentes de cesárea anterior. Al realizar la maduración cervical, se realizará siguiendo la pauta de pacientes de alto riesgo con hiperestimulación uterina por medio de dinoprostona vaginal de liberación controlada. Y si la paciente tiene un antecedente de cesárea previa, pues existe contraindicación relativa para una maduración cervical con prostaglandinas y pues se va a valorar una inducción mecánica o con oxitocina si las condiciones obstétricas son favorables, que serían los casos con un BITCH mayor a 6. En gestaciones monocoriales con criterios de intento de parto vaginal, en el momento del ingreso y antes de realizar la inducción, será recomendado realizar un estudio de Doppler de arteria cerebral media si no se ha realizado en la última semana para poder descartar una anemia. Si en caso de que tenga una anemia, pues se finalizará la gestación mediante cesárea. Al momento de determinar la elección de la vía del parto, se va a determinar por medio del número de fetos, la amnionicidad, la estática fetal, la edad gestacional y el peso fetal estimado. Hay que tener en cuenta que la vía del parto se va a valorar siempre de manera individualizada con la paciente. Cuando hablamos de una gestación mayor a 32 o igual semanas y un peso fetal estimado mayor a 1500 gramos y que ambos fetos vengan de manera cefálica, pues va a ser un parto vaginal. Si hablamos de un feto viene de manera cefálica, el segundo no, pues va a ser un parto vaginal. Ya cuando hablamos de una gestación menor a 32 semanas y un peso estimado menor a 1500 gramos y que ambos fetos vengan de manera cefálica, va a ser un parto vaginal. Ya hablando en el caso que uno venga cefálico y otro no venga cefálico, se va a recomendar una cesárea para minimizar el riesgo de lesiones en el segundo gemelo durante la extracción del podálico. Ya hablando de una gestación menor a 26 semanas, pues la posibilidad de parto va a ser diferido y pues se va a valorar de manera individualizada la vía del parto. ¿Cuáles son las indicaciones para una cesárea electiva? Una gestación monocorial monoamniótica, una gestación multifetal de 3 fetos o más, el primer feto no cefálico, el segundo gemelo más grande que el primero y en presencia de una presentación no cefálica, indicaciones de cesárea por patología materna, fetal o placentaria. Las recomendaciones generales sobre la asistencia del parto es que este se considera un parto de riesgo elevado, por lo que vamos a hacer una comprobación de la estática fetal al ingreso mediante una ecografía, vamos a reservar sangre, 2 concentraciones de hematíes durante el ingreso y vamos a ubicar a la paciente en el quirófano, especialmente cuando esté en el periodo expulsivo. Un uso de anestesia locorregional y pues siempre disponibilidad de un ecógrafo en la sala de partos en el momento del expulsivo. Y ya hablando en el momento de trabajo de parto, siempre vamos a monitorizar continuamente y simultáneamente a ambos fetos. En caso de hipodinamia, pues vamos a realizar una estimulación con oxitocina controlada, una analgesia epidural, especialmente para el manejo del segundo parto del gemelo, y pues ante la sospecha de pérdida de bienestar fetal y la imposibilidad de una correcta monitorización o bioquímica de ambos fetos, pues se indicará una cesárea en curso del parto. En el periodo expulsivo, después del nacimiento del primer feto y después de pinzar el cordón, vamos a comprobar la presentación del segundo gemelo manteniendo íntegra la bolsa. Pero en caso de una gestación monocorial, vamos a pinzar el cordón inmediatamente para disminuir el riesgo de un fenómeno agudo de transfusión del segundo gemelo. Ya cuando hablamos en un caso de hipodinamia entre el expulsivo del primero y del segundo, vamos a iniciar una estimulación con oxitocina. En caso ya que miremos que hay una pérdida de bienestar fetal, pues hay criterio o indicamos una cesárea para el segundo gemelo. ¿Cuál es el margen de tiempo entre los dos partos? Se dice que en un 70% de todos los casos, el expulsivo del segundo feto tiene lugar en los siguientes 30 minutos. Ya en el periodo de alumbramiento, hay que tener en cuenta que hay mayor predisposición de una atonía, pues debido a la sobreextensión uterina. Hay que tomar medidas preventivas. El alumbramiento dirigido del segundo gemelo, vamos a utilizar oxitocina 3 unidades lentas,
Se administrará carbetocina 100 microgramos intravenoso lenta como profilaxis en caso de una cesárea electiva. Vamos a comprobar la expulsión completa de la placenta y restos ovulares. Si existe alguna duda, vamos a realizar una revisión manual. Y pues el manejo de la otonía se remite como protocolo de una hemorragia postparto. Situaciones especiales. Un caso sería una muerte de un gemelo en el segundo y tercer trimestre. Si hablamos de una gestación dicoriónica, pues va a aumentar el riesgo de prematuridad. Vamos a indicar a la paciente reposo domiciliario, hacer controles seriados de la longitud cervical y pues una conducta expectante hasta llegar a término. Vamos a decir que va a ser de 37 a 38 semanas. Y si hablamos de una gestación monocoriónica, pues aumenta el riesgo de prematuridad, hay riesgo elevado de una muerte intrauterina, estamos hablando de un 20 al 25%, y va a haber secuelas neurológicas severas para el feto superviviente. Ante el diagnóstico se va a mandar a la paciente a un centro especializado y se va a realizar un Doppler de arteria cerebral media. En caso de crecimiento intrauterino restringido en una gestación dicoriónica, pues se va a tener en cuenta los estadios. Si estamos hablando de un CIR estadio 1, pues se va a finalizar habitualmente a las 37 semanas y pues puede hacer un parto vaginal. Si es un CIR estadio 2, la finalización va a ser a partir de la semana 34 y va a ser cesárea. Si es un CIR estadio 3, la finalización a partir de la semana 30 y está indicada la cesárea. Si es un CIR estadio 5, pues vamos a ofrecer la finalización a partir de las 28 semanas, está indicada cesárea y pues previa a la finalización se va a valorar la necesidad de una maduración pulmonar, neuroprofilaxis con sulfato de magnesio 4 miligramos según el protocolo. En caso de un parto diferido de un gemelo que tiene como objetivo aumentar y mejorar la supervivencia del segundo gemelo, cuando el parto del primero pues se produce en épocas previables o de prematuridad externa. ¿Cuáles son las indicaciones? Estamos hablando de gestaciones gemelares dicoriónicas o monocoriónicas diamnióticas. Si el primer gemelo está en una presentación podálica antes de la semana 26, está contraindicado en sospecha de pérdida de bienestar fetal, que haya anomalías congénitas, una ruptura prematura de membranas, metorragia, entre otros.